¿Cuál es la importancia de los medicamentos para la salud mental? Bueno, son buenos cuando se requieren. O sea, no todo el mundo debe tomar medicamentos ni psicofármacos, así, sino, ay, aquí traigo mi pastilla de la felicidad, ¿no? Yo ya les pasé unas, pero no, pero, o sea, cuando se requieren, sí. O sea, hay ciertos trastornos o personas que van a requerir un psicofármaco. Se sabe que todo lo que nosotros sentimos, pensamos, y nos deprimimos, y tenemos ansiedad, es por algo que está pasando en nuestro cerebro. Y un medicamento puede hacer que eso se regule, ¿no? El trastorno déficit de atención, disminuir la impulsividad, la abstinencia a una sustancia. Hay muchas cosas para las que puede servir un medicamento, pero a veces si no se requiere tampoco hay que darlo. Entonces son útiles cuando son necesarios y prescritos de la manera correcta. Ok, perfecto. ¿Los psicólogos pueden recetar medicamentos? No. Ningún psicólogo. Ningún psicólogo porque no es médico. Los únicos que pueden prescribir medicamentos son los médicos. Por ejemplo, un médico general sí puede prescribir un psicofármaco. A veces no los prescriben porque, pues, por ejemplo, cuando yo era médico general, pues no te enseñan tantas cosas en la escuela y de repente te da mello, ¿no? Y dices, pero ya cuando tienes una formación son súper útiles. Pero, por ejemplo, hay psicólogos que son también médicos, ¿no? Ellos sí pueden prescribirlo. No, pues no. Tendrían que estudiar medicina. Tendrían, ¿verdad? Porque la psicología es licenciatura en psicología tal cual, es otra carrera. Ellos se dedican propiamente a la conducta, por lo menos aquí en México, no sé si en algún lugar del mundo, pero aquí en México los psicólogos no pueden prescribir medicamentos, se meterán en un problema legal. Ok, aguas ahí con el psicólogo que están viendo, ¿eh? Y no tienen cédula ni el conocimiento para hacerlo, porque ellos propiamente, o sea, a lo mejor si les pueden dar, depende de la escuela donde hayan estudiado, pero les dan una embarradita de psicofarmacología, pero los psiquiatras tenemos 10 años estudiando eso. Entonces sería peligroso. Yo he visto psicólogos que hacen cosas como no pueden prescribir medicamentos, hacen cosas raras. Por ejemplo, les mandan flores de Bach a los pacientes, o les dicen que consuman CBD, o les mandan vitaminas. Sí. Ok, eso es una locura. La verdad, si tu psicólogo te manda cualquier cosa de esas, huye. Okay. Porque es un mal psicólogo. O sea, solamente es un psicólogo que no está pudiendo de una manera con psicoterapia poder tratar algo que se debe tratar de esa manera. Y si está viendo que la persona requiere un medicamento, ¿por qué no la refiere al psiquiatra? ¿No? Entonces, cuidado con esas cosas. Cuidado. Ok, sí, porque sí, a mí me ha tocado que muchos psicólogos como que muy fácilmente te mandan un medicamento, pero es como, eso no se puede. Pues no. No, ni recetario pueden tener. No tienen cédula para eso. Claro. Legalmente no se puede. Oye, ¿qué tipo de medicamentos psiquiátricos hay y para qué sirven? Hay muchísimos, o sea, muchísimos. De los más comunes, o sea, lo que usamos los psiquiatras así todos los días son los antidepresivos. De hecho, yo siempre digo que son como mis medicamentos favoritos, porque pueden ayudar a una persona, por ejemplo, que tiene depresión, que tiene ansiedad, y también para muchas otras cosas. Por ejemplo, para regular, no sé, el estado de ánimo a alguien que de repente se siente contento, de repente se siente triste, para disminuir, por ejemplo, a veces el antojo, el craving a alguna sustancia, para poder dormir mejor. O sea, pueden servir para muchas cosas. Los antidepresivos, hay muchísimos. También existen, por ejemplo, los antipsicóticos, que aunque el nombrecito suena así como de psicosis, yo siempre a los pacientes les digo eso y se acuerdan de la película de Psicosis ahí con el cuchillo. ¿No? O sea, los antipsicóticos son medicamentos que actúan a nivel de dopamina y que actúan justamente sobre el pensamiento. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una persona con una idea obsesiva, ¿no? Que todo el tiempo está pensando, estoy feo, con un medicamento de ese tipo es la frecuencia con la que piensa en eso puede disminuir y se va a sentir mejor, ¿no? Porque es una idea que le molesta, que le causa angustia, etcétera, ¿no? Y otro grupo de medicamentos muy utilizados, por ejemplo, son las benzodiazepinas, que son así como que, la gente dice, ¿qué onda con las benzodiazepinas? Sí causan adicción, sí causan dependencia, pero prescritas de manera adecuada son súper útiles, disminuyen la ansiedad, pueden ayudar a una persona que tiene una crisis de pánico, pueden ayudar a modular el sueño, entonces, si se usan bien, son buenísimas. Ok, ¿esas son las 3 principales categorías o hay más? Hay muchísimos más. Muchísimos. Por ejemplo, hay moduladores del estado de ánimo, hay antiepilépticos, o sea, hay muchos grupos de medicamentos, pero digamos que los más comunes serían estos 3. Sí. Y decías que los benzodiazepinas sí causan algún tipo de, pues de dependencia, ¿no? ¿Las otras también? No. Qué bueno que preguntas eso, porque los antidepresivos, que te digo que nosotros los prescribimos muchísimo, luego la gente no se los toma porque piensa que le van a causar una adicción o dependencia, y eso no es cierto. Los antidepresivos no causan adicción ni dependencia,
¿no? O sea, son medicamentos seguros que tampoco son para dormir ni para que te lo tomes y ya, ay, no, ya me puedo ahí como que tirar, ¿no? Y ya se me quita. No son de esa manera, de hecho tardan en hacer efecto varias semanas y entonces por eso la gente se desespera, ¿no? Porque quieren que se les quite así y no actúan de esa manera. Claro, ok, perfecto. Oye, ¿cómo sé si debo tomar terapia? ¿Cómo alguien puede saber si lo necesita o no lo necesita? Pues depende. Por ejemplo, yo recomendaría que cualquier persona acudiera a psicoterapia, ¿no? O sea, como un proceso de autoconocimiento. Y en esos casos recomiendo acudir a psicoanálisis, porque el psicoanálisis te permite conocerte mejor, literalmente, aprender desde que un día dices, alguien me cae gordo, y luego otro día dices, estoy súper enojado por esto, y luego hay cosas que dices, esto no me atrevo a hacerlo. Bueno, eso tiene que ver con tu personalidad, con tu forma de vida y demás, y entonces eso vale la pena que lo conozcas. Pero, por ejemplo, si ya tenemos un problema, si de repente tenemos un problema de pareja, si nos sentimos tristes, si a lo mejor sentimos que tenemos dificultades para relacionarnos con los otros y demás, ya son datos que nos dicen, oye, acude a terapia, ¿no? Entonces, vale la pena buscar un psicoterapeuta. Recomendación, que sí sea psicoterapeuta, ¿no? Flores de Bach, coaching, no sé, masajes, no son psicoterapia, Claro. ¿no? Por ejemplo, ¿las flores de Bach no funcionan? ¿O por qué lo mencionas? Yo lo menciono porque se utilizan mucho, pero realmente no hay estudios científicos que nos digan que realmente las flores de Bach van a hacer que a una persona, por ejemplo, se le quite la depresión o la ansiedad. A veces los pueden utilizar como relajantes de alguna manera o como un tipo de aromaterapia. Es que ahí viene la palabra aromaterapia, ¿no? Entonces dices, yo fui a aromaterapia. Y entonces piensas que estás yendo a psicoterapia y no tiene nada que ver con ir con un terapeuta cognitivo-conductual o con un psicoanalista o con un terapeuta gestal. Entonces, luego la gente va, o por ejemplo, hay otra palabrita así que me da risa que son los angeloterapistas. O sea, sí, yo respeto las creencias en cuanto a los ángeles y todo eso, pero no hay no hay estudios científicos como un método de la angeloterapia. Claro. ¿No? Entonces, de repente hay personas que requieren otro tipo de terapia y llegan a esas cosas, ¿no? Claro. Sí, son cosas diferentes, entiendo. Sí. Oye, ¿y cada cuánto es necesario ir a terapia? Regularmente se debe acudir una vez a la semana, ¿no? Eso es como lo mínimo recomendable. Por ejemplo, en un psicoanálisis, bueno, en la época de Freud iban 5 o 6 veces a la semana, ¿no? Ya hoy en día es imposible, pero a veces puede haber psicoanalistas que pueden pedir 2 sesiones a la semana y también no es recomendable que pase tanto tiempo. Por ejemplo, a veces hay personas que dicen, yo quiero venir a terapia una vez al mes. El problema es que es como si estuviéramos a la hora de explicar y entender que la persona se vaya conociendo como si fuéramos cavando un hoyo. Entonces vas sacando tierra y si te esperas un mes entero, pues ya se vuelve a llenar de tierra y tienes que volver a empezar. Claro, perfecto. Oye, ¿y cómo es el proceso para diagnosticar un trastorno? Eso está buenísimo porque regularmente las personas me dicen, y doctora, ¿qué onda? ¿Qué estudios me va a mandar a hacer? ¿Qué pruebas me va a hacer? Y los psiquiatras diagnosticamos por medio clínico, es decir, con una entrevista, como lo que ahorita estamos nosotros platicando. Obviamente una entrevista estructurada en donde hay una razón, pero literalmente el paciente se siente enfrente, empezamos a hablar, le hago preguntas específicas sobre ciertas cosas y entonces en base a eso, y obviamente la experiencia que ya se tiene, el conocimiento sobre las patologías, es que puedo llegar a un diagnóstico. A veces se requiere algún estudio de laboratorio de imagen para descartar otra cosa, pero no siempre es necesario. Y no, o sea, no hay alguien que le puedan decir, oye, ya te hice esta tomografía y ahí dice que tienes trastorno bipolar. O sea, no. O sea, o que tienes depresión. No se diagnostica esa manera. O sea, no hay forma de comprobarlo con una gráfica o con un estudio. Por eso es que en el psiquiatra, cuando vayas a un psiquiatra, le tienes que tener confianza.